compartiendo la conferencia. Vamos entonces a pasar a la primera, Oscar, por favor, y muchas gracias por tus generosas palabras de introducción. Siempre te recuerdo con mucho cariño y con mucha admiración. Y al doctor Baltodano, pues mis saludos sinceros por toda la labor que está llevando a cabo nuestra querida academia. Bueno, el pasado es el pasado y yo no quiero hacer comparaciones, sino que sencillamente resaltarles que todo ha sido diferente y que en realidad todo es relativo. Entrando ya un poco más en el tema de la siguiente diapositiva, nosotros somos médicos y este es un tipo de profesión de alto riesgo. El médico es una persona que tiene que tratar con el ser humano, que es un ente muy complejo, muy impredecible. La profesión médica no permite errores y al médico no se educa para equivocarse. Es una profesión de alto riesgo que amerita una actualización permanente. Algo parecido sucede con otros profesionales que tenemos que tener este tipo de actitud. Y el modelo de medicina tiempo atrás, uno relativamente sencillo en el que la persona estudiaba, se preparaba y posteriormente trabajaba. Hoy en día la discontinuidad es la regla y el médico amerita una acreditación constante. Muchos pensarán de que el método científico ha estado arraigado a la medicina de siempre y no es así. Realmente el método científico se introduce a la medicina de una manera sensible en los últimos 30 años. Después de que los investigadores canadienses introducen el concepto de medicina basada en evidencia. 30 años. Previamente la medicina era mi experiencia, lo que yo encontré, lo que yo leí tiempo atrás, pero no habían números concretos. Al ser humano le fascina transformar las leyes biológicas en números concretos. Y en medicina esto hoy en día le llamamos evidencias y tiene todo un lenguaje bioestadístico definido. Con el avance vertiginoso de la ciencia y su aplicación a la tecnología, la medicina se fragmentó en los últimos 50 años. Eso trajo, obviamente, las especialidades y las subespecialidades. Y eso cundió en la cultura de los pacientes de una manera ostensible. Los pacientes decían, yo quiero que me vea un especialista. Eso cambió lo que era el médico general al médico especialista. Y como consecuencia aparecen los niveles de atención. Los niveles de atención que al día de hoy siguen siendo un verdadero problema, especialmente la atención primaria, porque la gente reclama una atención primaria oportuna y eficiente, y no siempre se da, y se traslada a otros niveles de atención donde se hacen los conglomerados de pacientes. Finalmente quiero comentar brevemente que después de la Segunda Guerra Mundial emergen los sistemas de seguridad social. Costa Rica fue muy afortunada en estos 70 años. Sin los sistemas de seguridad social, la libertad no tiene sentido. Esto es una citación fundamental. Y vamos a estar hablando en esta plática de grandes avances en medicina, a pesar de que en algunos países no cuentan con elementos básicos de seguridad social. Así de polarizada está la situación actual en el mundo. Pasemos a la siguiente, doctor Porra, por favor. Muchas de las citaciones que yo voy a mencionarle se originan de este autor, de este filósofo historiador que muchos conocerán, y de Antonio Damasio, el extraordinario neurocientífico de la Universidad de California, un filósofo y un extraordinario expositor de las neurociencias. Así es que estaré haciendo algunas citaciones personales de estos dos autores. Pasemos a la siguiente, por favor. La medicina, y esto era lo que sucedió cuando yo conocí al grupo del doctor Porras y los grupos posteriores. La medicina se enseñaba practicando y
el médico aprendía con una aplicación dinámica de los conocimientos. Esto ha ido cambiando. Ustedes saben que esto ha ido cambiando. Costa Rica fue escenario del advenimiento de 7 o 8 escuelas de medicina en un decenio, y aquella relación estudiante-instructor, estudiante-profesor se fue diluyendo. Por supuesto que la práctica de la medicina se ajusta a la prevalencia de las enfermedades, pero esto no ha sido lo que se ha hecho en muchos lugares, incluyendo la enseñanza de la medicina en Costa Rica. ¿Por qué? Porque la enseñanza ha sido fundamentalmente intrahospitalaria, y el estudiante era expuesto a entidades nosológicas agudas intrahospitalarias. Y cuando se graduaba, decía: doctor, yo he visto muchas neumonías, pero yo no he visto bronquitis agudas, yo no sé cómo se trata un EPOC agudizado. Entonces, ha habido necesidad de ir acomodando el currículum en las diferentes universidades con el fin de que el médico estudie entidades de alta prevalencia y cuya aplicación dinámica sea llevada a cabo efectivamente en el momento de graduarse. Eso contribuyó a que la preparación del médico general, que es el talón de Aquiles de la atención primaria, haya sido verdaderamente un verdadero desafío. Los médicos íbamos a congresos, íbamos a foros, a referencias, y la medicina se fue haciendo un campo abierto en el que la gente compartía sus experiencias. Tal vez lo más importante de los congresos era que uno conocía a las gentes que sentaban la pauta de los avances, y realmente era muy gratificante poder compartir con las personas con quien uno leía para poder referir pacientes o poder consultarlos. Se transformó en una ciencia de conocimientos abiertos. En el transcurso del tiempo, la medicina siempre respetó la variable del tiempo, o por lo menos debía respetarlo. Para poder disfrutarla había que tener tiempo. La relación médico-paciente se establecía con el tiempo. El tiempo es una variable que la medicina moderna tiene que ver cómo va a lidiar con esta circunstancia, como tal vez podríamos tocar un poquito más adelante. Pasemos a la siguiente, por favor, Oscar. Códigos son reglas o instrumentos básicos. Yo he fungido como internista. Estos son algunos conceptos en el código de internista en algunos colegios. Déjenme resaltarles algunos hechos, unos en relación con la atención, el cuidado, y otros en relación con la comunicación, que me parecen muy importantes. En relación con el cuidado y como parte del código, los pacientes dicen: el código que a mí me gusta es que él siempre me trata como una persona y se interesa por mí. La manera como él enfoca mi problema, siempre trata de encontrar la mejor solución. Vea que el médico está lidiando con gente heterogénea, con quien cada quien concibe las situaciones. Una cosa es tratar enfermos y otra cosa es tratar enfermedades. Pero lo más importante en el código del internista es: me escucha y me demuestra empatía, me habla de manera directa, está disponible, siente que tengo presente mis preocupaciones, sencillamente me pone atención. Me agrada cuando me dicen: no sé todo lo que usted tiene, déjeme ver cómo resuelvo esto. Esto que ha sido la columna vertebral de la medicina interna, de la cirugía general en cierta manera, porque eran campos muy extensos, hoy en día es motivo de cuestionamiento, y hasta cierta manera por alguna gente lo concibe como una utopía, como algo ya pretérito. Pienso que va a tener sus ajustes, pero definitivamente la medicina moderna no va a funcionar con este código, específicamente con los internistas. Pasemos a la siguiente, Oscar, por favor. Esta situación concretamente y en relación con la medicina se refiere a la Costa Rica y a la Costa Rica de hoy. Costa Rica sería un país totalmente desarrollado si en 1970, con el poder político que se contó, nosotros mantendríamos un equilibrio social. Ese es el triángulo de la solidaridad social.
El problema es que la política ha ejercido una influencia desmesurada y cuando eso sucede, la política pierde el concepto realista para entrar en una situación de control aún en situaciones de ciencia, que es nuestro principal problema, es esa C de ciencia y de investigación. Y no estamos hablando alto nivel, esta tiene que ser la investigación a nivel preescolar o escolar. Es la manera en que los niños comienzan a tener un pensamiento juicioso, a tener una autocrítica, a tener la prueba y la contraprueba. Esto no se aprende ya con personas mayores. Acabo de ver el documento de la academia en relación con el renacer nuevo de la investigación. Este es nuestro gran problema. Nosotros no nos podemos conocer y medir nuestros propios problemas mientras no investiguemos activamente a todo nivel. Por supuesto que hay algunas carreras, algunas profesiones que sí lo hacen, pero medicina tristemente, y a pesar de sus 70 años de seguridad social, no lo ha hecho. No ha sido una prioridad. Para complementar la problemática, los políticos inventaron, en vista de que existía una corrupción cada 4 años con los puestos, la aparición de un servicio civil y el adjudicar puestos en propiedad sin que esto tenga inherente una calificación cualitativa periódica. Esto ha sido algo muy, muy serio, porque gentes permanecen en posiciones de mando sin tener que rendir cuentas y manejando presupuestos significativos. Y en medicina, concretamente, las personas no se acreditan, no nos acreditamos. Somos profesionales de alto riesgo, somos pilotos de aviones que nunca no nos acreditan. Tampoco los jueces, tampoco otras personas de alto riesgo. ¿Qué importaría que un cardiólogo se acredite cada 4 años ante un núcleo específico dedicado a eso? Eso solamente trae mejoría. Pero nosotros nos hemos quedado pendientes en que nosotros en realidad tenemos que fortalecer el triángulo de la solidaridad social, fomentando fundamentalmente investigación y promoviendo una acreditación dinámica a todo nivel. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto quedó plasmado, esto me trae unos recuerdos muy especiales. Esto quedó plasmado en el primer suplemento de la Academia Nacional de Medicina, en aquello que don Carlos Arguedas fundó, llevó a cabo y ejecutó con la calidad absolutamente extraordinaria de don Carlos. Ahí dice Academia Nacional de Medicina, suplemento número 1, y vean el trasfondo de la Universidad de Santo Tomás. Era una cosa bellísima. Nosotros hicimos 3 foros de investigación. Muchas autoridades llegaban a la sesión inaugural, que era cuando hablaba el presidente ejecutivo o el secretario general, y después de la primera sesión se levantaban y se iban. Y seguíamos nosotros con invitados extranjeros durante 2 días. Y lo mismo pasaba con docencia, con las autoridades de diferentes universidades, cuando revisábamos currículums y revisábamos el quehacer de la enseñanza en pre y posgrado, y veíamos que realmente a las universidades privadas no les interesaban estos foros que organizaba la Academia Nacional de Medicina. La siguiente, por favor, doctor Porras. Esto es una barbaridad de los genios más extraordinarios y que han sentado lo que en medicina ha sido las bases de la medicina evolutiva. La medicina tiende hacia una homeostasis fundamental, manteniendo una selección natural y una supervivencia que el hombre tiene que entender. Es parte de un quehacer extraordinario que este hombre plasmó en una de las ideas más geniales en la historia de la humanidad. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, sí señor, después de 4.000 millones de años, esto es lo que tiene, se estima, el planeta Tierra. La vida orgánica que existió inicialmente ha evolucionado mediante la selección natural a través de la última fuerza dominante. De la filosofía pasamos a la religión y a la ciencia, dando lugar a una vida inorgánica modelada por el hombre, el nuevo Dios que llama, el Dios moderno que llama Jarier. En esta escogencia que el hombre ha formado parte,
y que la medicina ha sido una de las ramas fundamentales, porque se sabe que es el don más preciado que cuenta el ser humano. No es difícil que el médico en muchas ocasiones haya perdido la humildad. La humildad en el sentido de que en cierta manera nosotros creíamos ser el centro del universo por mucho tiempo y sabíamos que creíamos más de lo que sabemos, cuando en realidad en el fondo somos sumamente ignorantes de muchas cosas. Los pacientes son seres sumamente vulnerables y son vulnerables a cualquier grupo inadecuado, aunque sea de palabras que el médico no utilice con sutileza. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto es absolutamente esquemático, pero tenemos que tenerlo como una reflexión en lo que se concibe actualmente como el centro gravitacional fundamental, el centro galáctico global. Nosotros vemos allá donde está el Sol, en la unión de los 4 cuadrantes, a 160 millones de años luz del centro galáctico. Y cada uno de esos puntos que ustedes ven representando ahí son galaxias de millones de estrellas. Como dice Amancio, si existe vida o no existe vida, nosotros no lo sabemos y tal vez sea un tipo de vida diferente. Pero esto nos da una idea de lo pequeño que somos. Pásate la siguiente, Oscar, por favor. Los científicos que analizan estos datos conciben de que la organización galáctica forma estas esferas. Imagínense ustedes lo escandalosamente importante que haya tenido que ser esa masa para luego explotar en esa barbaridad de energía a la velocidad máxima que se conoce, que es la velocidad de la luz. Y cada puntito de esos es una galaxia. Y ahí estamos nosotros. Y a veces hemos creído que somos dioses delante de los pacientes. No, no, no. Hay que tener mucha humildad. Pasemos a la siguiente, por favor. El hombre y en medicina hemos funcionado en forma y a través de relatos, que llama Javier. Y la vida en sí no es un relato, porque ningún relato, todos en mayor o menor grado, no expresan la totalidad de la importancia del tiempo y del espacio, de la gran explosión, de las reacciones subatómicas y de la evolución de las especies. Entonces, todos los relatos lo que hacen es pensar que existe una supremacía de mis creencias, ya sea política, religiosa o el tipo que sea. Y nosotros hemos pensado que los relatos nuestros son ciertos. Y en base a eso hemos construido nuestras identidades y las de nuestros pacientes. Y tenemos que entenderlas. Y como los relatos están cambiando, la situación se ha tornado un tanto más complicada. Doctor Porra, la siguiente, por favor. Esto es una recomendación. Esto no es un libro de física cuántica, ni mucho menos. Es porque uno difícilmente lo entiende, por lo menos yo. Pero sí es una introducción a un viaje a la comprensión de lo que es el espacio y el tiempo y a situarnos en una situación muy, muy interesante que este discípulo de Stephen Hawking, Christopher Jalfart, nos lleva de la mano hacia el conocimiento del universo. Y yo pienso que vamos a tener que tener esto en mente, porque hay algunos puntos en la encrucijada moderna que ameritan que tengamos este tipo de contemplación. Oscar, por favor, la siguiente. Vemos algunas cosas en relación con el presente. Sigamos adelante. El problema principal para muchos investigadores de la medicina moderna y probablemente de la humanidad es la mente humana, el producto evolutivo mayor que conocemos en la evolución. Ese es nuestro principal problema. Hoy en la mañana el doctor Luis Diego Herrera hablando sobre el Día del Niño y el problema de la salud mental. Y es que la mayoría de las decisiones humanas, como acotamos ahí en el segundo renglón, se basan en reacciones emocionales más que en análisis racionales. Al final, las gentes suelen cometer terribles equivocaciones en las decisiones más importantes de la vida. ¿Cómo es eso? Entonces, nosotros creemos que tenemos razón, experiencia, inteligencia, y sin embargo, como dice
los psicólogos, la mayoría de la gente no se conoce bien a sí mismo. La gente lleva cada día vidas más solitarias. En Gran Bretaña ya existe el Ministerio de la Soledad. En Nueva Zelanda, va a ser en Australia. Cada día lleva cada día vidas más solitarias en un planeta cada vez más conectado. ¿Cómo está eso en la actualidad? ¿Y cómo repercute esto en el núcleo familiar y donde se forma este bendito órgano que es la mente humana del cerebro, en su conectividad y plasticidad de esos primeros 2 o 3 años? Esto es crítico, esto es una situación crítica. Pasemos a la siguiente, Oscar, por favor. De hace un par de años, este número, que es el número de julio del año 19, de la revista que se consigna, ¿cómo surge la mente? ¿De dónde nace de materia hacia mente? ¿Cómo es que surge este maravilloso fenómeno? Ustedes ven esas interconexiones, parece el mundo de las galaxias. Sí, eso es que este es el órgano supremo. Así está el mundo organizado, las vías aéreas, los ferrocarriles, las conexiones. ¿Cómo surgió esto en el proceso evolutivo? ¿Cómo de unos componentes químicos por millones de años pasó una vida orgánica y de pronto comenzó esto a tener sentimientos? Ese es el lenguaje. Y a quererse perpetuar, y a quererse propagar. Es algo bellísimo. Pásame por favor la siguiente, Oscar. Qué pena estarte molestando. Esquemáticamente, en nuestro cerebro, nuestras conexiones exceden las estrellas de muchas galaxias. Este órgano tiene 1 trillón de conexiones que a su vez tiene facilitación, inhibición, propagación y un sentido de codificación de importancia. Hay algunos centros esquemáticos topográficos del cerebro que manejan funciones muy básicas como la respiración y los esfínteres, y otros que a la vez es el centro fundamental de codificación de la música, esa sensación maravillosa que nos lleva yo y esto en aquel momento, en aquel lugar. Bueno, esta manera de funcionar de la mente no nos extraña que tenga problemas y que esos problemas se agudicen cuando los relatos existenciales del hombre moderno no sean lo suficientemente claros o definidos. ¿Me pasas por favor la siguiente, Oscar? Estos networks es toda una ciencia de las interconexiones, es una especialidad de las neurociencias. Nosotros tenemos trillones de conexiones que convergen en la materia blanca. Ese sitio que cuando se enferma es una tijera cortando conexiones. Por eso esa enfermedad de vasos múltiples que a veces la gente analiza tan sutilmente es tremendamente desbastante y conduce con facilidad a la demencia. El otro monstruo de la evolución que voy a mencionar en un momento, Francis Crick, concebía a la conciencia humana como orquestas masivas tocando patrones específicos en diferentes niveles, y de ahí surgía lo que se concibe como conciencia. Es algo bien bellísimo. Lo toco así dentro de mis limitaciones en el artículo 136. Desde la presidencia del señor Obama, los Institutos Nacionales de Salud concibieron este proyecto del conectoma humano, que es un proyecto para analizar individuos jóvenes durante 20, 30 años en sus conductas, en sus capacidades cognitivas, en diferentes circunstancias, y poder ver cómo es que eso se moldea. Y entre las apreciaciones que van saliendo es que el cerebro continuamente mantiene su plasticidad dependiendo de la actividad donde uno se realiza. Pero sí es muy claro que estos patrones fundamentales, donde el cerebro se va a formar, donde va a tener el patrón fundamental de desarrollo, que tal vez sea su razón existencial, desarrollar su potencia, emergen muy temprano. En una sesión de cardiología, el maestro Valentín Foster nos decía una vez: estoy muy reacio a pensar que los cambios en estilo de vida se lleven a cabo en personas adultas. Viendo lo difícil que es para las gentes cambiar su dieta, bajar de peso o hacer cosas de lo que nosotros les pedimos. Muchas veces esas palabras se quedan en el vacío. Pasemos a la siguiente, por favor, Oscar.
¿Cómo pudo este hombre, que a los 31 años no tenía ningún título universitario, que lo que hacía era tratar de ayudar a decodificar el código de los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, meterse en un campo abierto hablando con biólogos y con físicos y demás, y concebir esta barbaridad de decir que esta secuencia, este es el código básico de la vida? Esto es una barbaridad. ¿Cómo una persona puede hacer esto? Como siempre sucede, la persona que hizo los trabajos básicos, la doctora Franklin, falleció de un tumor de ovario 5 años antes de que se le dieran el premio Nobel a los 3 autores que lo ganaron en el año 63. Francis Crick terminó los últimos años de su vida en la Universidad de La Joya, en California, estudiando la conciencia humana y viendo las interconexiones. A él lo que más le llamaba la atención era la luz y la visión, y cómo esa luz se transformaba en todas las experiencias que uno tiene cuando tiene imágenes y las conceptualiza, las codifica, les da jerarquía y aparece como un fenómeno de la conciencia en un momento determinado. Ahorita creo que perdí ahí la presentación. Vamos a tratar de recuperarlo en un momento, por favor. Vamos a ver. ¿El doctor Porras está? ¿El doctor Porras está? Doctor Baltodano nos escucha. Lo escuchamos. Parece Sí. que el doctor Porras perdió la señal. Estoy llamándolo. Dispénseme. Sí. Ok. El doctor Porras está sin luz en la casa, se le fue la luz en la casa. No puede ser. ¿Qué fue eso? Así que está tratando de conectarse por el teléfono. No sé cómo va a hacer con la presentación. No hay duda que esto es un sufrimiento cada vez. Somos esclavos de la tecnología, doctor Salas. Qué terrible. Acordate la vez que me tocó a mí, qué espanto. Todo se fregó. Bueno, eso Karen no tiene la presentación, ¿no? Karen no la tiene, la presentación. Ahí está. Ya te uní, ya te admití. Ya va a compartir pantalla, dice. Karen, dale los privilegios al doctor Porras para que pueda compartir la pantalla. Señora, pero- Aquí, vamos a ver. La confitrión. Esa figura oscura soy yo, doctor Quesada. Ya vamos a seguir. Por dicha que existen los celulares. Ese es Oscar. Listo, doctor. Oscar, muchas gracias. Ahí estamos otra vez. Gracias. Ok. Pasemos a la siguiente, Oscar, por favor. Bueno, siendo la mente el órgano básico y no estando el médico nunca educado para errarse, resulta que sí nos equivocamos con frecuencia.
Y el problema es que nosotros tenemos algo dentro de nosotros mismos que nosotros no controlamos, definitivamente. La mayor parte de los errores en medicina, a la columna, es cuando nosotros hacemos un razonamiento inductivo. Yo creo que es esto, me parece que es esto, me gusta para esto, mi experiencia es eso. Y cuando usamos un análisis racional, usamos estadísticas, usamos el teorema bayesiano, usamos una decisión analítica, nosotros ponemos límites, qué me falta, qué me sobra y cómo lo integro, y el médico se torna un ente analítico. Bueno, es muy fácil ir de un lado a otro, pero desgraciadamente los médicos nos equivocamos y estos errores tienen sus repercusiones en el momento actual. Por eso paso esta diapositiva. Pasemos por favor a la siguiente, doctor Porras. Resulta ser que esta es una pandemia de los médicos que ya tiene sus ratos. Y no es de los Estados Unidos por el término de médicos agobiados, quemados o sencillamente desinteresados, cansados. Esto ocurre en el mundo islámico, esto ocurre en Francia, esto ocurre en Sudamérica, esto ocurre en todo lado. El médico, por alguna razón, y esto no hay subespecialidad que se salve, podemos pasar a la siguiente. Miren medicina interna, cirugía, gineco-obstetricia, vean adelante cardiología, hay entidades en las trincheras, otras son más tranquilas, los psiquiatras, los dermatólogos. Médicos de 45 a 60 años se sienten frustrados, desinteresados y agobiados. ¿Qué es esto tan raro? Si están ejerciendo una profesión noble, si están algunos con una preparación académica excelente, idealmente sin muchas deudas, aunque en algunos lugares salen graduados con grandes deudas. Pero las razones de esto, veamos la siguiente diapositiva, son cosas interesantes, son cosas que uno como que no las acepta a primera instancia. El médico pierde su autoestima, la está perdiendo. Dice que tiene excesivas funciones burocráticas. Sí, nosotros hemos permitido a la burocracia entrar a la medicina. Tenemos excesiva computarización. Úpale, ¿cómo está la situación? Es que ya no tenemos tiempo para conversar. Pero lo más importante de todo este número o lista de factores causales está la imposibilidad de brindar la calidad de la atención requerida. Eso mata al médico. Cuando dice, yo no le estoy dando a esa persona lo mejor, probablemente me esté equivocando, estoy repercutiendo en eso. Esto está sucediendo en estos momentos. Por eso lo tomo en cuenta con el presente. Y esto es difícil, porque esta es la preparación del médico general. Este es el gran desafío de los colegios profesionales y de las universidades con sus recién graduados. Pasemos a la siguiente, por favor, Oscar. Hace un mes, aproximadamente, 3 gigantes de la medicina costarricense nos enseñaban los extraordinarios alcances. Y es que Costa Rica tiene en su material humano su principal fuente de recursos. Pero como nos decían los doctores Paniagua, el doctor Cartén y el doctor Esquivel, Carlitos Esquivel, tenemos que tener creatividad, no podemos, hay que salirse de la memorización y de la rutina, tenemos que tener un cuestionamiento todo el tiempo. Esta es la conferencia de la CES, el pensamiento crítico, la comunicación abierta, la colaboración de grupos, la creatividad para adaptarnos al cambio. El cambio es la única variable vigente y que va a seguir vigente. En estos momentos, esto difícilmente se está llevando a cabo en educación, porque no existe el tiempo, porque las circunstancias no se dan y porque la investigación no está incorporada dentro de la cultura, de la educación y el ejercicio de la medicina costarricense. Pasemos a la siguiente. Algunas pinceladas en relación al futuro. El futuro será el futuro. Vamos a ver cómo le entramos a esto. Pasemos a la siguiente. Para debutar, resulta que nos vemos confrontados con estas pandemias. Pandemias. La que más nos llama la atención, obviamente, es esta situación que no teníamos hace 100 años.
en el que el mundo se ve confrontado por una pandemia, por una enfermedad infecciosa, que todos hemos vivido el experimento humano psicológico más grande en la historia de la humanidad. Este confinamiento en mayor o menor grado, con las reglas del juego en cambio. Y aunque ustedes no lo crean, todo es relativo, para alguna gente ha sido beneficioso, pero para la gran mayoría ha sido un impacto enorme. Esta pandemia es un atrevimiento del hombre, esto estaba avisado. Son miles de millones de virus y otros agentes. Está buenísima la conferencia. Es un bioterrorismo ya anunciado. El hombre estrujó, lo estrujó, ha seguido estrujando, porque quiere sembrar, el agua la usa para dar de comer a miles de millones de personas, y entonces está estrujando a otras especies, y ellas en cierta manera, pues ya tienen su forma de poder agredirnos indirectamente a nosotros. Pero esta pandemia, que no conocemos los efectos a mediano plazo, mucho menos a largo plazo, de qué va a resultar de una infección viral, así pensábamos de hepatitis B y C y terminamos sabiendo lo que es al cabo del tiempo. Resulta ser que esta pandemia se monta sobre varias pandemias que ya venían latentes y que los especialistas en economía y en sociología nos las ponían en evidencia más que los mismos médicos. Marcadas con asterisco tienen ustedes las pandemias actuales en el blanco norteamericano de clase media, el país más rico de la tierra, el que ganó la Segunda Guerra Mundial. Tiene 3 pandemias en su población anglosajona, clase media, que lo agobia la enfermedad mental. El suicidio es la causa número 1 de mortalidad en el norteamericano joven. 1 de cada 3 emplea drogas ilícitas. Y el abuso del alcohol ha renacido con furia para transformarse nuevamente en la causa número 1 de trasplante de hígado y de miocardiopatía en la práctica diaria. El norteamericano de clase media blanca anglosajón se siente desplazado, se siente agredido. Esto es una cosa grave. Es lo que los autores, que creo que está consignado abajo, si no lo vamos a ver en un momento, laureados con el Premio Nobel de Economía, Eaton y Case, llaman las muertes en desesperación. Estos individuos tienen 4 o 5 rifles de asalto en algunas ocasiones. Pero no basta eso, sino que la proyección de obesidad y sedentarismo llegará al 40-45% en 10 años. La diabetes va exponencialmente creciendo. Y de enfermedad cardiovascular, aterosclerosa, pierden un individuo cada minuto. Este paradigma no es muy diferente al haber adoptado nosotros patrones culturales de este sistema socioeconómico dominante. Pasemos a la siguiente, por favor, Oscar. Este es el libro de estos laureados de la Universidad de Princeton, Ann Case, Agnos y Dayton, las muertes en desesperación. Señores, cambió la morbimortalidad, aumentó la mortalidad en los Estados Unidos de 1990 al 2017 por muertes por suicidio y abuso de drogas ilícitas. No saben lo que es. Ustedes, que cada persona en una familia abusa de drogas, vende drogas o está en contacto. Uno paraliza un país con estos venenos. Esto es una cosa gravísima, es mucho más serio que las confrontaciones políticas o militares. Esto es una forma gravísima de entrarle a una sociedad susceptible. Y ustedes dirán, pero ¿cómo el cerebro tiene estos receptores para opio y para alcohol? Bueno, es que así nos hicieron. Nos hicieron los dioses modernos, pero tenemos estos receptores, ¿eh? Y ellos pueden conjurarse contra nosotros mismos. Pasemos a la siguiente, Oscar. Entonces, el ejercicio de la medicina hoy en día es estar tratando con personas que tienen trastornos mentales. Ese es el futuro. Que tienen drogadicción, que tienen estos problemas. Es una medicina diferente. Entonces, la humanidad se enfrenta a revoluciones sin precedentes. Y no ha surgido un nuevo relato. ¿Se acuerdan que al hombre le fascinan los relatos? Y nos gusta pensar en grupo, no individualmente. Lo que todo el mundo hace, nosotros lo hacemos. Pero la humanidad se enfrenta a revoluciones sin precedentes, con una desunión política gravísima, con nacionalismos, con religiones antagónicas.
en donde se ha perdido la fe en el relato liberal económico. Según Eaton, por falta de controles. Y yo pienso que el control es la clave del futuro. Esto va a coincidir con una función muy crítica entre la biotecnología. El doctor Porras sabe lo que estoy hablando muy bien de esto, porque es inmunología a altísimo nivel y que se transforma en microdatos, la infotecnología, en que el hombre lo va a sentir como un desafío porque va a producir algoritmos que probablemente nos van a supervisar. Eso es lo que algunos, lo que Damasio pregona, lo que Harriet pregona y lo que mucha gente piensa. Entonces, el mundo global ejerce una presión sin precedentes en nuestra conducta. ¿A ustedes no les extraña que los muchachos no quieran casarse, que se mantengan alertas, que cambien de profesión, que los trabajos duran 2 o 3 años? Esta es la medicina, que no es hoy en día reemplazado, es porque no es cotizable. El cambio es nuestra única constante. Vuelvo otra vez con la C de cambio. ¿Se acuerdan? Creatividad, cambio. Bueno, esta es una situación, nada de quedarse quietos, de que me voy a pensionar. No, no, no. El cambio será una única constante. Pasemos a la siguiente, Oscar, por favor. Y es que volvemos a la situación de que el problema fundamental para poder hacerle frente a esto es que estamos ante una estructura familiar sumamente endeble. Creo que nosotros, nadie nos dijeron nunca, están ustedes capacitados para tener familia, saben ustedes educar. En los países más avanzados, la gente de mayor talento, pero de lo que se llama inteligencia emocional, en Escandinavia, los llevan a las escuelas primarias y secundarias a jugar, a enseñar a los niños a pensar y a disfrutar para forjar comunidades, entre comillas, más sanas. Porque el núcleo familiar habitual que estamos, no hay nadie en la casa, o son uniones temporales, o hay agresiones, o toda esta situación. Estaremos ante idiomas únicos, ante soportes económicos universales básicos para sobrevivir. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a este reto si el 1% de la gente es dueña del 50% de los bienes materiales? En algunos países del 90%. 1% dueño del 50%. Y muchos médicos trabajamos para la ciencia utilitarista para hacer que esos ricos sean cada vez más ricos. ¿Y qué ganan con ser ricos? Bueno, pero ese es el poder. Ya les dije que el poder completamente trastorna la realidad, la ennoblece, la entorpece. Entonces, las realidades básicas universales hoy en día, y la medicina, por supuesto, es parte de esto, es que el cambio, todo cambia y se transforma. Olvídese de que esto va a estar quieto. Nada tiene una esencia perdurable. Y como decía el budismo, y ojalá lo podamos ir incorporando, nada es completamente satisfactorio. Esto es lo que nos da angustia, porque siempre creemos que nos hace falta algo. Y es una explicación. En ese sentido surge este fenómeno que el médico tiene que confrontar, que es el sufrimiento. El ser humano sufre porque siempre siente algo de carencia. El nuevo sufrimiento es el dolor social, el dolor del desplazamiento, lo que les puse como ejemplo en el blanco de edad media norteamericano. Esa gente se está muriendo de dolor social. Ese es el término que se emplea hoy en día. Yo creo que paso a la última para no quitarles más tiempo. ¿Podrá el hombre con su mente extraordinaria tener libre albedrío para poder escoger una ruta? Depende de lo que ustedes llamen libre albedrío. Si es para hacer cosas, sí. Pero si es o para desearlas. Pero lo que al final de cuentas termina conformando y llevando a cabo, a veces es algo fuera que se escapa de nosotros mismos. Y para muchos filósofos no tenemos un libre albedrío. Hay alguien primitivo dentro de nosotros mismos que nos domina. Incluso en nuestras decisiones más importantes. Quizás del significado existencial, por lo menos lo que la gente que estudia la conducta humana pregona, es que busquemos el placer, porque al ser humano le ha fascinado siempre el placer. Es una situación fundamental. Tiene receptores básicos para sentir los sentimientos. El lenguaje fundamental es algo que nos gusta, el placer en varias cosas.
Pero eso es un disfrute, pero con responsabilidad, con límites. Es lo mismo el sistema liberal económico. No hay otro sistema que no sea un sistema abierto. No, tiene que haber, pero tiene que haber un control, como tiene que haber un control en la ciencia. Los límites de la ciencia. La ciencia no puede seguir siendo utilitarista, ni tampoco la ciencia va a estar inventando lo que se le ocurra. Hemos llegado al punto de que el ser humano toma una célula primitiva y la hace una célula diferenciada y la devuelve a una célula primitiva otra vez. ¿Pero cómo es esto? O yo fabrico una proteína funcional. No es que le metí un código, no. Es que yo la pongo a funcionar como yo quiero que funcione. Es tremendo lo que se está consiguiendo, pero esto tiene que tener un límite. Y muchos de esos límites son los avances, en los grandes avances que los médicos futuros van a tener en inmunología y en genética. Pasemos la última, por favor. Y sí, esto definitivamente, esto está y va a estar con nosotros. Definitivamente, si uno puede tener la posibilidad de tener conectividad y actualización, es cuestión de meter los datos. Si enfermedades hay 7.200, es cuestión de meterle los datos. El problema es quién se los mete y quién los analiza. Y quién se los presenta emocionalmente a la persona que tenga esto. Una máquina relativamente rápida hoy en día ejecuta 70 millones de posiciones en un tablero de ajedrez. Va como 30 jugadas adelante y como 20 o 30 posibilidades. Entonces, quien tenga los datos posee el futuro. Y esto se está llevando a cabo. Esto se está llevando a cabo. Esta es la revolución larvada que se está llevando a cabo. Y uno ve a los individuos, o ellos lo conciben como integrados, como parte de redes integradas de servicios. Entonces, volvemos a la obsesión de tantos estudiosos de la conciencia humana. ¿Cómo va a quedar esto? ¿Cómo va a quedar el amor, el dolor, la alegría, la ira, la conciencia? Ese renacer de experiencias subjetivas que afloran y que conciben este experimento maravilloso en medio de un mundo en que los datos se acomodan y que uno sea muy difícil rebatirlos o salirse de ahí, que va a ser parte tal vez de un nuevo relato en el que el error todavía va a ser más difícil de poder tolerar, ¿verdad? Incluso no está muy lejos para algunos investigadores de que los pacientes seamos nuestros propios médicos. Ustedes meten los síntomas, hay unos hallazgos, le dan las propiedades, hacen algoritmos, checklists en todo momento, y entonces van a recibir atención técnica para la aplicación de esto, y la gente tendrá que hacerse responsable de su cuidado. O tendrán que ser esos sistemas integrados suficientemente dotados de que respeten la conciencia humana como máximo producto evolutivo de la especie. Pasemos la última, por favor. Muchísimas gracias. Dispensen los atrasos. Este es uno de los atardeceres. Uno más en nuestra querida Costa Rica, Guanacaste, en Punta Llanes. Les comparto esta fotografía. Para todos mis respetos y agradecimiento por haber tolerado esta conferencia un poco interrumpida. Muchas gracias y muchas bendiciones.